¿Qué tal, familia? Hola, ¿cómo vamos? Esperamos que se encuentren muy bendecidos en este tiempo, llenos del Espíritu Santo y de la palabra del Señor. Bueno, después de este tiempo de alabanza y de cantarle salmos a nuestro Señor, es tiempo de pasar a la palabra. Tiempo muy especial, un tiempo donde nos nutrimos espiritualmente. La palabra es la que trae ánimo, aliento y fuerza a nosotros para continuar hacia adelante. Por eso es indispensable no desconectarnos de ella. Además, Dios le hizo una promesa a Josué en algún momento y le dijo: si no te separas de este libro de la ley, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A eso los queremos invitar, a que no se desconecten ni por un segundo de la palabra de Dios. Que no solamente estemos conectados miércoles y sábados o esporádicamente en otro mensaje, no. Que sea todos los días nuestra conexión con Dios a través de su palabra y de su Santo Espíritu. Hoy quiero compartirles una breve enseñanza, pero creo que va a traer mucho poder sobre todos y cada uno de nosotros. Y le puse por título: por creer vamos a entender. Por creer vamos a entender. Ojalá lo anotes, estés muy dispuesto para el mensaje. Como te dije, va a ser muy corto, pero va a ser de muchísima bendición. Sé que muchos de nosotros estamos viviendo situaciones que no logramos entender, que no le hallamos respuesta, que no le hallamos solución. Y seguramente vamos a morir sin comprender y sin entender muchas de las cosas que ahorita nos están sucediendo. Y uno como creyente se hace la pregunta: bueno, se supone que yo todo lo debo de entender. Y aunque sabemos que en la palabra hay respuesta para todo, hay cosas que realmente no vamos a comprender en esta tierra, o que las vamos a comprender más adelante, años más adelante. Y todo eso hay que tenerlo claro como hijos de Dios que somos, porque esto no nos puede detener, esto no nos puede atrofiar. Lo más inteligente y lo más sabio que nosotros podemos hacer cuando no le hallamos respuesta o no entendemos ciertas situaciones es no darle mente a eso, es no desgastarnos en ese tipo de cosas. No podemos olvidar, familia, que esto es un comportamiento necio o insensato. Cuando tú te detienes más tiempo de lo normal en algo en lo que Dios no te ha contestado, en algo en lo que Dios no te va a dar respuesta, en algo que no logras entender, quedarte ahí paralizado es algo necio. Además, Dios dice en su palabra, y el Señor Jesucristo lo ratificó luego en el Nuevo Testamento, que las cosas secretas u ocultas le pertenecen a Él. Y a nosotros solamente nos corresponde saber lo que Él nos revele. Así que aunque hayan cosas que no sepamos ni entendamos en esta vida y en esta tierra, lo mejor que podemos hacer es aceptarlas y aprender a vivir con ellas. ¿Por qué te digo esto? Porque hay cristianos que viven muy frustrados, desanimados, desalentados, porque no logran entender por qué les pasó X situación, por qué les está sucediendo X situación actualmente, pero Dios trae paz por su palabra. Él quiere que hoy entendamos con todas nuestras fuerzas que Él tiene control absoluto de todas las cosas, aunque las sepamos o no las sepamos. Dios es Dios. ¿Qué quiere Él? Que nosotros nos concentremos solamente en las cosas que a Él le plació mostrarnos, en las cosas que a Él le place revelarnos. Con toda seguridad, cuando yo adopto ese comportamiento y esa conducta, Dios me va a bendecir y me va a dar su paz. Hay muchas personas, y creo que no van a hallar respuesta a muchas de sus interrogantes y a muchas de sus preguntas actualmente. Pero aunque no haya respuesta, Dios dice: confórmate con lo que yo te muestre, confórmate con lo que yo te revele. Esto te es suficiente, familia. Y quiero enfocar el mensaje en esto. Y recuerda el título: por creer vamos a entender. Pero bien, hoy traigo una buena noticia para todos los que me escuchan. Para todos aquellos, familia, que siguen sin entender muchas cosas que les suceden en sus vidas, pero que anhelan una respuesta. Según la palabra del Señor, existe una forma en la que yo puedo entender esto. Quizá habrá muchas formas de entender lo que no entiendo, pero yo quiero hablar de una forma bíblica que está en el libro de Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11 habla de lo que significa la fe. Yo sé que todos se lo saben realmente, muchos lo han leído, pero quiero que lo leamos juntos detenidamente,
Porque en los 3 primeros pasajes se encuentra un principio bíblico que me ayudará a entender lo que aún no entiendo. O por lo menos me ayudará a entender lo que Dios quiere que yo entienda. Porque debemos de recordar algo. Habrán cosas que no voy a entender en esta tierra y que posiblemente voy a morir sin entenderlas. ¿Qué me toca hacer? Aceptarlas y vivir con ellas, porque eso hacemos los hombres y las mujeres de Dios que queremos mantenernos en el camino. Hebreos 11, del 1 al 3 dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Verso 3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y claramente el versículo 3, familia, dice, por la fe entiendo. O sea que para entender aquellas cosas que me cuestiono y me pregunto, debo tener fe. Sin fe difícilmente voy a comprender lo que me sucede en esta tierra y voy a estar todos los días viéndome en una lucha contra Dios, porque hay cosas que me cuestiono y que no hallo respuesta. Pero hoy claramente la palabra dice, si tienes fe, si crees en Dios, vas a entender lo que te está sucediendo, o vas a entender lo que sucede alrededor del mundo. Ahora, familia, tener fe es traducido en la escritura como creer, como estar firme, como ser fiel, como aguantar o aferrarse. Y si traducimos el verso 3 con estos significados, mi entendimiento se va a ampliar y ya diríamos lo siguiente: por creer voy a entender, por ser fiel voy a entender, por mantenerme, por aguantar o aferrarme a Dios y a su palabra voy a entender. Así que muchos, por esta simple explicación, hay ciertas cosas que les suceden en la vida y no las entienden. ¿Por qué no las entienden? Porque realmente en su corazón son incrédulos. Porque realmente en su corazón son infieles con Papá Dios. Porque realmente en su corazón son personas que no les gusta mantenerse ni aguantar en los procesos de Dios. Por eso es que no logran entender ciertas situaciones que les suceden. El orden para entender lo que no entiendo es primero creer. Según lo que estamos hablando, tu tarea y mi tarea en esta tierra es creerle al Señor, aunque no entienda. Hay cosas que yo digo, pero ¿y esto por qué? No interesa. Cree al Señor y sigue hacia adelante. Tu tarea y mi tarea es ser fiel a Dios, aunque no entienda. Tu tarea y mi tarea en esta tierra es mantenerme firme, fiel y aguantar en sus procesos y en su camino, aunque no entienda muchas cosas. Porque más adelante lo voy a poder comprender. O porque en ese mismo instante, por la fe, por mi fidelidad a Dios, voy a entender lo que papá trata de decirme como su hijo. Y quiero tocar 2 ejemplos bíblicos, familia, para explicar un poquito mejor lo que estoy hablando. El primero está en Génesis capítulo 15, del versículo 1 al 6. Génesis 15, si lo puedes buscar conmigo, por favor. Y dice así: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Versículo 2. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así, que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y aquí está la clave, versículo 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. En este primer ejemplo vemos cómo Abraham creyó a Dios. Creyó lo que Dios le dijo, aunque en ese momento Abraham no comprendía ni entendía cómo iba a ser esto posible. Sin embargo, él no dudó, él no preguntó, él no se inquietó más de la cuenta como lo hacemos nosotros en este tiempo. Dice: y creyó a Abraham. No dice nada más, familia. Y solo por creer lo que no entendía de parte de Dios en aquel momento, lo hizo acreedor de una de las más grandes bendiciones sobre la tierra. Y ojo a esto, familia:
El principio de esa gran bendición que Dios le acababa de prometer a Abraham inició 25 años después. Y aún así, Abraham no desistió, se mantuvo, fue fiel a Dios. Y por eso dice la palabra que por creer solamente a Dios en ese momento, entendió luego y recibió luego lo que en ese momento no había entendido. Dios obra soberanamente. Él es quien ordena nuestra vida. Él es quien determina cómo recibimos, cómo entendemos. Nuestra tarea es creer, mantenernos y ser fieles aunque no entendamos muchas cosas. Ahí se esconden las bendiciones de nuestro Padre Celestial. ¿Qué es lo que trato de decirte, iglesia, familia, amigos? Por creer y ser fieles y mantenernos en el camino del Señor firmes, sin fluctuar, vamos a entender lo que aún no estamos entendiendo. A lo que aún no le hallamos respuesta, vamos a hallar respuesta. Ese es el primer ejemplo que quería compartirles. Y el segundo ejemplo está en Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Vamos a ir leyéndolo por secciones. Vamos a leer primero del 5 al 7. Lucas 1, versículos del 5 al 7. Dice así: Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Y quiero que noten, estamos hablando de dos personas que eran fieles, irreprensibles, que aman a Dios o que amaban a Dios y que se mantenían firmes en todos sus caminos, en todas las ordenanzas de nuestro Padre Celestial. Sin embargo, sigue la lectura conmigo, la otra sección, del 11 al 13, dice así: Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Pasemos por favor a la tercera sección, del 18 al 20. Dijo Zacarías al ángel: ¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: Yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y a darte buenas nuevas. Versículo 20. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y quiero que lo notes. En Génesis 15, Abraham creyó, un hombre de Dios. Y en Lucas 1, Zacarías no creyó, un hombre de Dios. Y ahí vemos una gran diferencia, familia, entre Abraham y Zacarías. Cuando Dios habla a Abraham, Abraham le cree. Pero cuando Dios o el ángel de Dios le habla a Zacarías, Zacarías no le cree. Por eso es que uno en el camino del Señor va a entender y el otro no va a entender. Por eso es que uno va a recibir bendición a su fe y otro va a recibir consecuencia a su incredulidad. Tú tienes que definirte en el camino del Señor dónde estás parado. Si eres de los que creen y vas a entender, o si eres de los incrédulos que no van a entender. Y apréndete esto que te estoy compartiendo. La fe de Abraham, el creerle a Dios, el creer las palabras de Dios, recibió bendición. Y en Zacarías, el no creerle a Dios recibió una consecuencia a su incredulidad. Aunque al final la historia dice que su hijo nació y recibió la bendición también de parte del Señor, pero su incredulidad en ese momento recibió una retribución. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Muchos de nosotros en este camino de Dios, en este camino espiritual, aunque hablamos de fe, aunque hablamos de creer, cuando me suceden cosas, mi fe se esfuma. Y por eso es que no entiendo lo que me sucede. Nuestra tarea no es criticar a Dios. Nuestra tarea jamás será, y ojalá esté lejos de nosotros, el refutar su soberanía o su voluntad. Nosotros estamos puestos en esta tierra solo para obedecer lo que Él hable. Así como Abraham. Cuando obedecemos a Dios y creemos las palabras que Dios nos da, vamos a entender aún lo que no entendemos en ese momento. Yo no sé cuántas palabras Dios te haya dado a ti en todo este caminar espiritual.
pero si tú las crees, las vas a entender. Si tú te mantienes fiel, si tú aguantas los procesos de Dios, vas a entender más adelante esto que ahorita no entiendes. ¿Y todo para qué? Para los propósitos del Dios mismo. No son para nosotros, los planes todos son por Él y para Él. Y no hay nada más hermoso que pasar por esta tierra cumpliendo la voluntad de Dios o cumpliendo el propósito para el cual yo viví. Y no hay nada más frustrante que chocarme todos los días contra el Señor, sabiendo que Él ya habló unas palabras que se tienen que cumplir en su tiempo. Presta atención a esto que te voy a decir, familia. El camino del Señor siempre ha sido y siempre será el aceptar confiadamente su palabra, aunque a mí no me parezca. Esto no es de nosotros, esto es de Él, porque ahí es donde yo entenderé lo que aún no entiendo. Esta palabra trae mucha alegría a mi corazón, porque uno descansa en Él. Hay cosas en las que uno se pregunta todos los días, bueno, Padre, y esto, y aquello, y lo otro, y lo demás allá. Pero si uno solo se limita a creer, a confiar en lo que Él me dice por su palabra, voy a entenderlo más adelante. Y mientras ese momento llega, Él me va a dar su paz para que yo pueda seguir caminando en esta tierra, amando su palabra y amando su voluntad. Así que, familia, para entender entonces lo que me sucede o lo que nos está sucediendo, es necesario, ojo, no es una opción, es necesario creer. Por la fe entiendo, dice Hebreos 11:3. Mira, si Dios lo dijo, lo vamos a ver, va a suceder. Pero es necesario que tú y yo creamos en Él, que nos mantengamos firmes en Él, en su camino, sin desviarnos, seguir para adelante, sin desmayar, aunque las fuerzas a veces no nos den. La Biblia dice que cuando yo lo busco a Él, Él me da las fuerzas del búfalo para continuar con mi tarea en esta tierra. Pero bueno, muchos se siguen preguntando, ¿y cuándo entenderé y veré esto de lo que me estás hablando? Lee conmigo nuevamente el versículo, por favor, versículo 20 de Lucas capítulo 1. Dice así: y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán en su debido tiempo o a su tiempo. Hay un tiempo, familia, establecido según lo que estamos leyendo, para que todo se cumpla y para que todo se dé y para que yo pueda entender lo que aún no entiendo. Sin duda este tiempo se va a dar, está escrito, lo estamos leyendo. Dios promete cumplirlo. ¿Cuándo? Solamente Él lo sabe. Pero tú y yo, así como Él promete cumplirlo, debemos prometerle hoy, no mañana, creerle, serle fiel y mantenernos firmes en sus procesos. Con esto quiero terminar y para que oremos y le demos gracias al Todopoderoso. No podemos olvidar que Dios bendice la fe y condena la incredulidad. En este camino de la fe, familia, iglesia, no existen las opciones de detenernos, de desmayar, de quedarnos a la derecha o a la izquierda, no, de mantenernos y seguir adelante creyendo en el que me habló. Ese Dios que te habló, ese Dios que me habla, en ese es que tenemos que confiar todos los días. Cuando yo determino en mi corazón creerle con todas mis fuerzas, voy a entender aquello que no entiendo. Voy a hallar respuesta a aquello que no le he hallado respuesta. Así que te animo con esta palabra, familia. Deja que Dios bendiga tu fe. Aléjate de toda incredulidad. Aléjate de todo lo que te desanime, de todo lo que te desaliente y enfócate en las palabras de Dios. Esas palabras que tú puedas escuchar hoy son las que te van a llenar de una motivación tan grande que vas a esperar el tiempo señalado, el tiempo estimado por Él para ver la gloria del Señor. Recuerda que no es en tu tiempo, no es en mi tiempo, es en el tiempo señalado por Él que vamos a ver el cumplimiento o vamos a entender lo que aún no entiendo. Y esas personas fieles van a recibir su recompensa y su retribución de parte del Dios poderoso. Vamos a orar con esta palabra, vamos a darle gracias a Dios porque si nos ha traído hasta acá es porque todavía cuenta con nosotros, es porque todavía Él cree que somos merecedores de su bendición. Y vamos a pedirle perdón por nuestros momentos de enfriamiento, de infidelidad, de inconstancia en sus caminos y vamos a retomar el lugar que me corresponde como hijo de Dios. Recuerda estas palabras, Hebreos 11:3. Por la fe
voy a entender. Por creer, voy a entender. Por mantenerme fiel, voy a entender. Por no desmayar, voy a entender. Padre, te damos muchas gracias. Bendigo a cada hermano en la fe que hoy escuchó tu poderosa palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es la que enciende nuestros motores nuevamente para seguir hacia adelante, Señor. Te queremos pedir perdón porque reconocemos que hemos menguado, que hemos desmayado, que nos hemos desanimado también. Porque a veces no hallamos respuesta, Señor. Porque a veces no comprendo cosas que me suceden en esta vida. Pero hoy he entendido, Señor, que mi tarea es confiar aunque no entienda. Que mi tarea es amarte aunque no entienda. Que mi tarea es obedecerte aunque no entienda, Señor. Y yo bendigo a cada persona que hoy escuchó esta palabra, Señor. Bendigo a cada hermano en la fe que semana tras semana se conecta con nosotros para estudiar y escuchar tu poderosa palabra, bendito Dios. Y declaro y envío la palabra, Señor, que toda incredulidad suelta a mis hermanos en el nombre de Jesús. Todo desánimo, todo desaliento, todo cuestionamiento a tu voluntad, suelta a mis hermanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y se levanta hoy, Señor, una iglesia en recuperando lo perdido, firme, constante, Señor. Aunque no comprendamos muchas cosas, queremos amarte hasta el último minuto, porque sin duda vamos a ver tu respuesta en el tiempo señalado por ti. Hoy nos abandonamos en tus manos. Hoy renunciamos a toda ansiedad, a toda preocupación, a todo desespero para confiar en ti. Bendito Dios Todopoderoso. Señor, te damos gracias por esta tu palabra que nos anima a seguir adelante. Quiero que sepas que te adoramos con todas las fuerzas de nuestro corazón y en ti queremos habitar todos los días de nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hey familia, te amo mucho, gracias por estar ahí y espero que esta palabra te haya bendecido. Y si crees que alguna otra persona la necesita escuchar, compártela. Recuerda que las buenas noticias no son solamente para ti, sino para todos aquellos que están a tu alrededor. Dios te bendiga, te amo mucho, chao.